Todos hemos estado en conversaciones con creyentes sobre la existencia de Dios y de religiones y generalmente son experiencias sumamente frustrantes, pero no tiene por qué ser así. En este episodio, 10 consejos para discutir con creyentes. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Atheos.me, ahora con música introductoria. Fue muy divertido lo que me pasó con lo de la música y se los voy a contar. Yo tenía definido el track desde el inicio porque me gusta mucho. El tipo de música va muy acorde con el podcast o lo que quiero de él. Es fuerte, es dinámico, es alegre, es positivo y a mí me gusta mucho el rockcito. Pero el problema lo tuve tratando de encontrar un locutor que hiciera el voiceover. El voiceover es la voz que uno hace por encima de un audio. Y como yo no tengo voz de locutor, entonces decidí contratar a un locutor profesional. El asunto fue que empecé a buscar en estos sitios de internet donde uno puede contratar gente y llegué a una selección que me pareció buena, y dentro de esta gente había un mexicano que me gustó mucho, la voz. O sea, el más estaba bonito, pero digamos no es mi tipo de... Bueno, el asunto es que lo contacté y le dije que trabajáramos en un podcast y en la introducción, que si él se apuntaba. Me dijo que sí, que le encantaba la idea, le mandé la música, le encantó, estuvimos de acuerdo, fijamos un precio y le mandé el guión y la explicación de qué se trataba el podcast, y lo que recibí fue un silencio sepulcral. Y estuve como 2 días esperando que me escribiera y no lo hizo. Cuando me metí a ver más información sobre él, vi que dentro de los detalles ofrecía descuentos a iglesias y él estaba como muy ennotado con eso. Y yo le escribí y le dije, mira, veo que estás muy metido con toda la cosa cristiana. Decime si es un problema o no para vos trabajar un podcast sobre ateísmo. La respuesta fue que mira, que esto y que aquello, un poco con la cobardía de la mayoría de los evangélicos cuando se está hablando sobre homosexualidad dentro de un grupo de gente normal, a donde saben que si dicen lo que realmente piensan, todo el mundo los va a volver a ver como si fueran nazis. Entonces, al final, bueno, que una cosa y la otra, pero al final sí sacó pecho y me dijo abiertamente, no voy a hacerlo. Y yo dije, de ningún problema. Más bien hemos avanzado mucho porque hasta hace muy poquitos años a mí me hubieran quemado vivo en la hoguera. Y en este momento lo que tengo que hacer es nada más pasar la página y buscar a cualquier otro locutor. Entonces no significó ningún problema, pero me pareció divertido comentarlo, el por qué uno todavía a estas alturas es rechazado por ser ateo. Con respecto al tema de la semana, 10 consejos prácticos para conversar con creyentes y discutir con creyentes. Puse 10 por... Casi que es como el estándar en revista Cosmopolitan y entonces pongo 10. Pero lo que voy a hacer es separarlo en diferentes episodios porque ya traté de grabar esto una vez y ya iba por el minuto 25 cuando me di cuenta. Entonces lo que quiero hacer es... encapsular la mayor cantidad de experiencia que yo haya tenido con estas discusiones para que usted pueda aprovecharla. Y en ese mismo tema, lo que digo es consejos, pero consejos lo pongo porque es una palabra corta y que se aplica muy bien para un título, pero de ninguna forma quiero que parezca así como algo que yo sé y usted no. Por supuesto que todo lo que vamos a hablar usted lo habrá experimentado, nada más quiero compartir cuál ha sido mi experiencia para que esto tal vez pueda ayudarle. Entonces va a ir en diferentes episodios y vamos a ir con los primeros ahora.
Yo creo que, bueno, todos hemos estado en estas conversaciones con creyentes, o si usted es creyente, ha estado en estas conversaciones, a donde comienza muy bien, muy interesante, y hacia el filo de la noche, depende del carácter de la persona, depende de lo que haya estudiado y depende de la cantidad de etanol ingerido. Eso puede terminar muy mal y generalmente es algo muy frustrante. Y no tiene por qué ser así. Cuando ya al final termina la discusión y no quiero tomar partido, generalmente lo que sucede es que el creyente o se hace el ofendido, como si esto fuera algún tipo de argumento, o por alguna razón que yo todavía no entiendo, saca a Hitler y a Mao y a Stalin como si hubieran hecho las cosas que hicieron por el ateísmo. O, mi favorita, salen con la frase es que es cosa de fe. Como si esta frase fuera alguna conclusión basada en silogismos o algún tipo de argumento lógico. Y me gustaría compartir estos consejos. Le voy a seguir llamando consejos, aunque no lo son. Y el primero es, estar abierto a la existencia de Dios. Esto me parece a mí sumamente importante porque si partimos en una discusión de tener la razón, y esto es a priori, antes de haber siquiera escuchado los argumentos, entonces lo que estamos no es tratando de tener un acercamiento a la verdad, sino que estamos tratando de exponer nuestros puntos y de tratar de convencer al otro. Pero la discusión debería tener como resultado que haya un cambio en la persona, que vea las cosas de una manera diferente y que haya un acercamiento a la verdad. Y si nosotros criticamos a los creyentes por partir del hecho de que ellos saben la verdad y después empiezan a discutir, entonces no creo conveniente que sea la misma posición que nosotros deberíamos adoptar. A mí, si alguien llega con un argumento suficientemente sólido, me puede convencer de cualquier cosa. Me ha pasado y me ha pasado mucho. Amigos cercanos al principio me veían raro cuando yo cambiaba mi posición porque parecía adoptar una posición sarcástica y realmente no. Yo he en muchos casos, en muchas mesas de conversaciones, cambiado mi posición y me parece que con esto del cristianismo, la creencia en magia y en dioses, me parece que podría suceder lo mismo. Si alguien tiene un argumento suficientemente sólido, yo no tengo ningún problema a nivel de ego de cambiar mi posición. Y me parece que sería conveniente tenerlo como como algo antes de conversar con algún creyente. Ahora, dicho esto, si el argumento es, vea esta flor qué bonita, usted no puede explicar la belleza de esta flor, por lo tanto Dios existe, entonces no aplica. Y si lo mismo hace después para la sonrisa de un niño y para un atardecer y para los ojos de la amada y para cualquier cosa, no son diferentes argumentos. Y cualquiera de estos argumentos, si está basado en falacias o si está basado en argumentación inválida, no va a hacer que yo cambie de opinión. Cuando un creyente afirma ciertas cosas o dice que no va en contra de la lógica, generalmente lo que está partiendo es de argumentos que son inválidos. Esto lo vamos a ver ahorita después. Con respecto a la posición, para terminar, hay una frase que me gusta mucho a mí de un expresidente costarricense. Él se llamaba Figueres, era de apellido Figueres, y lo que decía era, convencerme a mí es sumamente fácil. Nada más hay que tener la razón. Y yo creo que esto es lo que aplica en estas conversaciones. Así que si usted está comenzando una conversación, ábrase a la existencia de Dios. Por supuesto, no acepte argumentos basura, pero no cierre su posición a priori. Segundo punto, no trate de convencer a nadie utilizando datos. Así no es como funciona. Yo puedo sacar cualquier tipo de datos de estudio, de información, de cosas de evidencia, y la persona no va a cambiar su posición. Si un creyente niega la lógica a priori,
no hay ninguna posibilidad de convencerlo a través de ella. Y cuando un creyente dice que sus argumentos no están negando la lógica, ahí yo creo que Aristóteles decía que A es igual a A, es uno de los principios de la lógica aristotélica. Y Ayn Rand, a quien yo detesto, tiene un buen punto en uno de sus libros que se llama Atlas Shrugged, a donde dice que cuando uno ve una contradicción, hay un error en las premisas. Es decir, que las contradicciones no existen. Y cuando un creyente llega a ciertas conclusiones, generalmente cuando uno va hacia atrás y hacia atrás hasta llegar a las bases, hay un problema en alguno de los axiomas o en alguna de las formulaciones iniciales que esta persona da. Entonces, los datos no van a hacer que alguien cambie de parecer, o en la gran mayoría de los casos. Una persona que niega la lógica, que niega la ciencia, no va a ser convencido por datos lógicos o por argumentos lógicos o datos científicos. Yo creo que un muy buen ejemplo es el caso de los milagros en Fátima. Esto, para el que no sabe, eso es una serie de apariciones, supuestas apariciones de la Virgen en Fátima a tres niños que vivían ahí. Y la noticia empezó a crecer, esto fue en Portugal, y empezó a crecer a tal punto que ya para las últimas apariciones se esperaba una gran profecía y un gran milagro. Y cuando empezaron a llegar las personas, al final terminaron siendo decenas de miles de personas ahí en el lugar. Me parece que eran 30,000 personas. Cuando llegaron al lugar, lo que dice la historia oficial es que vieron al sol danzar y que empezó a crecer al punto de que creían que iba a comerse a la tierra, y después empezó a retroceder hasta llegar a su tamaño original. Y en muchos casos el argumento de un creyente es: eso no fue visto por una persona, eso fue visto por 30,000 personas. Entonces, ¿cómo explica usted esto? El cómo explicarlo, bueno, yo no tengo ninguna explicación en este momento, pero cualquier explicación es más probable que el hecho de que cuerpos celestes se hayan detenido y que los impactos de la gravedad y de todas las fuerzas que intervienen en estos procesos, es decir, hubiera habido un colapso absoluto a nivel natural. Y más curioso que esto, las diferentes culturas en otras partes del mundo no tienen documentación, y era una fecha en la que ya existía. Eso fue en Portugal. Si nos alejamos a España o a Francia, deberían haber visto el mismo fenómeno y nadie lo vio. Entonces, fue real que el sol danzó. Algo que me parece muy curioso también al ver los escritos es que no es que todos vieron lo mismo, sino que lo primero que sucedió es que las mismas personas empezaron a preguntarse unas a otras qué es lo que habían visto. De ahí podríamos llegar a otras conclusiones, pero el punto es que cualquier dato que uno dé, incluso estos cuestionamientos que acabo de dar, cuando sean escuchados por un creyente, su respuesta va a ser, y no estoy exagerando, usted lo va a ver en las conversaciones o lo ha visto en las conversaciones, su respuesta va a ser variaciones de: sí, pero es que 30,000 personas no pueden estar equivocadas. Entonces no usemos los datos. Y si los va a usar, que no sea como argumento, sino tal vez como cuestionamiento, a modo de pregunta. Nos estamos acercando al minuto 15, pero quiero terminar con un tercer elemento que tal vez desarrollemos después. Pero es importante que estas discusiones siempre vayan o ataquen un elemento meramente epistemológico. Es decir, uno puede conversar de un montón de cosas, pero al final lo que va a hacer una diferencia es cómo sabe lo que dice que sabe. Recuerde que la fe
significa comportarse como si supiera algo que es imposible saber. Y entonces cualquier cosa que digan es cosa de fe, ponga esta definición en cualquiera de las frases en las que se usa fe y va a ver que el resultado es tan interesante como divertido. Tener fe es hacerse una persona o comportarse como una persona que dice saber cosas que no puede saber. Para concluir, y no tiene nada que ver con los puntos, hay un concepto que yo trabajo en el libro que estoy escribiendo, y este concepto consiste en, yo le digo, la grieta en la represa. Y a mí me parece muy importante en estas discusiones no apuntar a convencer a alguien. Eso no va a suceder. Pero sí es importante, tal vez a modo de pregunta, que haya cierto cuestionamiento de la persona. Esta grieta en la represa es la que abre la posibilidad de que haya un cuestionamiento. Es el poder salir de este círculo de lógica, de esta lógica circular que es la que imposibilita ver cosas adicionales. A los ateos muchas veces nos hacen bullying y nos dicen que por ser ateos entonces decimos que sabemos un montón de cosas más. Pero si lo vemos en términos lógicos, el romper un ciclo de lógica circular lo que permite es empezar a ver un montón de problemas en la argumentación. Ahora, esto se traduce como el saber cosas que antes no sabía, pero es únicamente el que llegue a ese cuestionamiento. Entonces, yo diría que es importante apuntar no a convencer, sino a esa grieta en la represa. Para poner un ejemplo, y con esto me despido, hace unos días yo hablaba con un amigo que era evangélico y era creacionista, es decir, que toma la Biblia como si fuera de manera literal. Y estábamos hablando sobre el mito de Noé y me pareció muy interesante. Yo le expliqué que es algo de lo que hablamos en otro episodio, que el mito de Noé no era sino la recopilación de mitos de la época en los que los judíos estaban, todo lo que fue el contacto con los babilonios, y que había mitos que son casi que un copy-paste del de Noé, o al contrario, el de Noé es un copy-paste de los anteriores. Esto, que es dar un dato, no sirvió de absolutamente nada. Pero cuando llegamos al punto de la descripción del arca, yo le hacía ver que según la descripción bíblica y las dimensiones y las características que tenía que tener, había como muy poquitas ventanitas. La gente hubiera muerto a causa del metano y de otros gases producto del excremento de animales. Entonces no había ninguna posibilidad de subsistir más de un par de días con tal cantidad de metano y sin ventilación. Ahora, por supuesto, esto no era algo que se sabía cuando se escribieron estos mitos, y claramente ahí hay un error que si efectivamente hubiera sido cierto, entonces la distribución del aire hubiera sido distinta. Él se quedó pensando. Y yo creo esto también es importante. Cuando alguien se queda pensando, termine ahí la discusión. Ahí, de esto tal vez hablemos con una amiga que es psicóloga de cuál es el efecto que se produce. Pero cuando se llega a un punto de inflexión o a un punto donde la otra persona se queda con ese cuestionamiento, no siga. Eso significa que hay una grieta en la represa. El resto va a caer después cuando esa persona se empiece a cuestionar si es que quiere. Si no quiere, no hay ningún problema. Pero trate de terminarlo ahí. Y bueno, yo trataré de terminarlo aquí y así lo voy a hacer. Así que me despido. Si si es primera vez que escucha algún episodio y quiere recibir notificaciones cuando haya alguno nuevo, vaya a atheos.me, atheos.me, y arriba a la derecha puede poner su email y le va a llegar una notificación cuando haya algún episodio nuevo. Podría ser buena idea con este que tiene varias partes. Si no le gusta, puede eliminar su suscripción en cualquier momento.
Que tenga una muy buena semana y nos vemos en la próxima.